latín como lengua de la Iglesia romana, de la Iglesia latina. Y para ello les he preparado de un santo, San Juan XXIII, sumo pontífice de, pues muchos que me estén escuchando, vivían ustedes, tal vez eran niños, cuando él fue elegido sumo pontífice, papa. Es el que abrió el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero un poquito antes, el 22 de febrero de 1962, mandó a todo el mundo una encíclica que se llama Veterum Sapientia, la sabiduría de los viejos, de los antiguos, y trata del latín y del griego, que ayuda a que los obispos y superiores hagan renacer el estudio del latín sobre todo. Tanto los obispos como los superiores generales de órdenes religiosas provean para que en sus seminarios y escuelas, en donde los jóvenes son preparados para el sacerdocio, todos se muestren en este punto dóciles a la voluntad de la sede apostólica y se atengan escrupulosamente a estas nuestras prescripciones para un renacimiento del estudio y del uso del latín. Número 1, así inicia ese documento. Y prosigue. Velen igualmente con paternal solicitud para que ninguno de sus súbditos, por afán de novedad, escriba contra el uso de la lengua latina, tanto en la enseñanza de las sagradas disciplinas como en los sagrados ritos de la liturgia, ni movidos por prejuicios disminuya en esta manera la fuerza preceptiva de la voluntad de la sede apostólica y altere su sentido. Esto no cambia, hermanos. Hermanos obispos, hermanos sacerdotes, hermanos cardenales, fieles todos. Esto no cambia. Es la voluntad de la Santa Madre Iglesia. Esto no depende de un papa o de otro. El santo, ¿oyeron? Santo, canonizado, Juan XXIII, nos manda, como se haya establecido, tanto por el Código de Derecho Canónico, era el código anterior, pero el nuevo código de 1983 también la manda, basta que lo lean, ¿no? Como por nuestros predecesores, los aspirantes al sacerdocio, antes de empezar los estudios propiamente eclesiásticos, sean instruidos con sumo cuidado en la lengua latina, por profesores muy expertos, ¿no?, con método adecuado y por un periodo de tiempo apropiado, para que no suceda luego que al llegar a las disciplinas superiores no puedan, por culpable ignorancia del latín, fíjense, la ignorancia puede ser crasa, puede ser ignorancia invencible, luego veremos esto en teología moral, pero también existe la ignorancia culpable, que se define así en latín, dice, absentia scientiae debite in subjecto capaci, la ausencia de un conocimiento debido en un sujeto capaz. Para ser médico deben conocer anatomía, todos los músculos, todos los nervios, todos los vasos sanguíneos, todos los huesos. Esa es la base para ser doctor, para ser médico. Si un médico no lo sabe, no lo aprendió, tiene una ignorancia culpable. Y aquí el Papa Santo Juan XXIII dice, el sacerdote, el seminarista, que comienza los estudios eclesiásticos propiamente dichos y no conoce latín, tiene una ignorancia, ¿cómo dijimos?, culpable. Te tienes que confesar y repárala. Al llegar a las disciplinas superiores no pueden, por culpable ignorancia del latín, comprenderlas plenamente y aún menos ejercitarse en las disputas escolásticas con las que las mentes de los jóvenes se adiestran en la defensa de la verdad.
¿Qué son las disputas escolásticas? Es lo que cada testigo de Jehová, mormón, evangélico, protestante, cada miembro de las sectas, les está propinando a tus fieles todos los días, todo el año, todo el tiempo. Y tú, sacerdote, no puedes defenderlos, no les das las armas, porque no las tienes. Esas son las disputas. La iglesia enseña a guerrear, a pelear, a defender la verdad, a saber demostrar cada una de las aserciones, de las afirmaciones que tiene nuestro catecismo. Tienes que poderlas defender contra los ataques. Basta que tomes cualquier libro, hay en todas partes, gratuitos, lo puedes conseguir donde quieras. Cualquier libro de los testigos de Jehová, gratuitos al inicio, después ya no. Y fíjate cuántos ataques trae en cada página contra la Iglesia Católica. ¿Puedes tú responder a esos ataques? ¿Puedes demostrar que son falsos? Esas son las disputas, las disputaciones, las discusiones escolásticas, o sea, en la escuela, con las que las mentes de los jóvenes se adiestran en la defensa de la verdad. Por eso el latín es indispensable. El latín es una lengua precisa, exacta, una lengua fija, que vale igual para todos los países, en todas las edades, en todos los tiempos. En ese sentido, bendito sea Dios, que es una lengua muerta, que no evoluciona. Sí evoluciona, pero no en el sentido de que cambie los significados de los términos, ¿no? Los aspirantes al sacerdocio sean instruidos, dice Juan 23, en la lengua latina. Y esto entendemos que valga también para los que han sido llamados al sacerdocio por Dios, ya maduros en edad, sin haber hecho ningún estudio clásico o demasiado insuficiente. Entonces también, pues es lo normal ahora, tristemente, que ya no hace nadie el verdadero seminario menor, que es el equivalente de la educación media y media superior. Entonces tú entras después de la preparatoria o después de la universidad, tienes que saber latín, cuesta mucho. Ejemplos tenemos a San Ignacio de Loyola, que ya en una edad adulta comenzó a estudiar latín, a San Camilo de Lelis, que después de haber sido soldado comenzó a estudiar el latín, a muchos otros que les costó mucho, entre ellos al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, le costó mucho, pero lo aprendió. Nadie, en efecto, habrá de ser admitido al estudio de las disciplinas filosóficas o teológicas si antes no ha sido plenamente instruido en esta lengua y si no domina su uso. Todos los que tienen grados en filosofía, aunque sean doctorados o postdoctorados, lo digo con mucha humildad, lo digo con mucha caridad, pero si no sabes latín, si no puedes leer a San Agustín, a Santo Tomás, no eres filósofo. ¿Cómo que no? Si lo puedo leer en inglés, en alemán, en francés. O puedes decir tú, claro que sí soy filósofo, solo que no acepto esas filosofías medievales, retrógradas. Pues eso mismo te hace cerrarte a la sabiduría y ya no eres amante de la sabiduría, o sea, ya no eres filósofo. Ahora, para un filósofo se ocupa también el griego, Aristóteles, Platón, tantos otros filósofos que escribieron en griego. Tristemente, el día de hoy, ¿cómo hace falta leer estos documentos? Que son preceptivos, que son mandatorios, que son obligatorios, nos guste o no nos guste. Si en algún país el estudio de la lengua latina ha sufrido en algún modo disminuciones en daño de la verdadera y sólida formación, por haber las escuelas eclesiásticas, óigalo bien,
asimilado los programas de estudio de las escuelas públicas. Es lo que ha pasado en muchos seminarios, tristemente, esa fiebre de quedar bien con los gobiernos de la tierra, y aceptaron los programas de los gobiernos de la tierra, haciendo a un lado los programas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Deseamos que allí se conceda de nuevo el tradicional lugar reservado a la enseñanza del latín, ya que todos deben convencerse de que también en este punto hay que tutelar escrupulosamente, tutelar significa defender, las exigencias propias de la formación de los futuros sacerdotes, no tan solo por lo que se refiere al número y calidad de las materias, sino también por lo que concierne al tiempo que debe atribuirse a su enseñanza. Que si por circunstancias de tiempo y de lugar otras materias hubiesen de ser añadidas a las en uso, entonces o habrá que ampliar la duración de los estudios, aún en años, o esas disciplinas habrán de darse en forma compendiosa, o habrá que dejar su estudio para otro tiempo, ya que estés ordenado sacerdote, ves esas materias. Pero ahorita estudia el latín, porque después no vas a poder. Son materias previas. Lo digo yo por experiencia. Cuando es uno jovencito, aprende uno, asimila rapidísimo. Yo recuerdo cuando aprendí el latín, yo tenía 12 años de edad, 13 años, 14, 15. Jugábamos competencia los compañeros, leíamos a Cicerón, a Virgilio, a Julio César, y ya después la filosofía, la teología, con exactitud, lo repito, con precisión, de una manera adecuada, de una manera completa, integral, la formación, y entonces puedes atender tú y entender a los filósofos modernos y contemporáneos. No te cuesta trabajo el alemán, no te cuesta trabajo el francés, el inglés, el italiano, no te cuesta trabajo, porque tienes una formación. Te ayuda también para el polaco, para el ruso, que tienen declinaciones, tienen casos, para la lengua eslovena, eslovaca, para la lengua checa, te ayuda para las lenguas nórdicas. El latín forma y da sobre todo una exactitud. Fíjense bien ustedes, el día de hoy lo que hay por todas partes es la ambigüedad, la indeterminación, lo nubladito, indefinido, nebuloso. No, eso no sirve. Eso es un ardid del demonio para engañar. El latín te hace que busques siempre la raíz, el origen de las cosas. Miren, del hebreo también, el hebreo, el siriaco, el arameo, el caldeo, el fenicio, el púnico, el heblaíta, el ugarítico, tienen un sistema de 3 radicales, o sea, 3 letras que forman la raíz, y de esas 3 letras se forman verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, hasta preposiciones a veces. Y te obligan esas lenguas a ir al origen, a la raíz. Por eso el que estudia hebreo y estudia latín tiene ya abierto el horizonte de la cultura, de la verdadera ciencia. El que no las estudia, pues hay una palabra que se usa en un modo muy peyorativo, es un erudito, o sea, sabe muchas cosas, lo definían, pero no está bien, erudito es una persona que ya no es ruda. Erudis, rudis viene de rus, ruris, del campo, rural, en oposición a urbano, el que vive en la ciudad, en la urbe. Entonces, erudición significa quitarte lo silvestre, selvático, campirano, campesino, lo rural, lo rudo, y ser culto. Pero ya en ciertos círculos de literatura,
Una persona erudita se contrapone a una persona culta. Culto es el que sabe las cosas bien. Por sus causas, nos dirá Aristóteles y Santo Tomás, por sus últimas causas, por las supremas causas. Esa es la filosofía. La filosofía es el conocimiento por las últimas causas. El latín ayuda a eso. De lo contrario, ¿cuánta memoria debes de tener? Pero es mejor aprender con la razón que con la memoria. De pequeño sí, con la memoria es necesario, para después razonar a lo largo de la vida. Volvamos con este santo, que es también sumo pontífice. Las principales disciplinas sagradas, como se ha ordenado en varias ocasiones, deben ser enseñadas en latín, lengua que por el uso desde hace tantos siglos sabemos que es apropiadísima para explicar con facilidad y con claridad singular la íntima y profunda naturaleza de las cosas, porque además de haberse enriquecido y por lo tanto ya desde hace muchos siglos con vocablos propios y bien definidos en el sentido y por lo tanto adecuados para mantener íntegro el depósito de la fe católica, es al mismo tiempo muy adecuada para que se evite la superflua verbosidad. ¿Cuántas quejas hay? Y el Papa Francisco, que no se muerde la lengua, en su en uno de sus documentos iniciales, ¿verdad? Evangelii Gaudium, nos habla de esas predicaciones mal hechas, de esas homilías demasiado largas, mal preparadas, y como el Papa nos habla cada día en las santas misas, ¿verdad? Todo eso lo pueden ver en el internet todos los días, ¿verdad? El Papa ha hablado de homilías aburridas. Entonces, qué bueno que el Papa Juan XXIII nos recuerda la necesidad del latín. Por lo tanto, los que en las universidades o en seminarios enseñan estas disciplinas eclesiásticas, o sea, la filosofía y la teología, están obligados a hablar en latín, oigan bien, a hablar en latín y a servirse de textos escritos en latín, que si por ignorancia de la lengua latina no pueden convenientemente cumplir con estas prescripciones de la Santa Sede, fíjense lo que dice, poco a poco sean reemplazados por otros profesores más idóneos. Qué duro habla el Papa Juan XXIII, y es el Papa bueno. Las dificultades, por otra parte, que pueden venir por parte de los alumnos o de los profesores, deben ser superadas por la firme voluntad de los obispos y superiores religiosos y por la dócil y buena voluntad de los maestros. Número 5. Entonces el Papa bueno está tirando pedradas muy duras. Yo soy inocente, yo soy niño bueno, yo no digo nada, lo dice el Papa. Vamos al número 6. Dado que la lengua latina es lengua viva de la Iglesia, con el fin de que sea adecuada a las necesidades lingüísticas día a día mayores y para que sea enriquecida con nuevos vocablos propios y adecuados en manera uniforme, universal y conforme con la índole de la antigua lengua latina, manera ya seguida por los santos padres y por los mejores escritores eclesiásticos, damos mandato a la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios con el fin de que cuiden de fundar un instituto académico de la lengua latina, que se fundó y que ha hecho mucho bien. El Papa quiere que favorezcamos la lengua latina. Este instituto habrá de tener su propio cuerpo de profesores expertísimos en las lenguas latina y griega. ¿Oyeron? También la lengua griega. Es fácil. La lengua griega es 3 veces más fácil que el latín. La lengua hebrea es 5 veces más fácil que el latín. El latín es muy difícil para los norteamericanos, para los ingleses, para los australianos, para los finlandeses, aún para los alemanes, un poco menos para los alemanes, porque ellos tienen los casos. Los alemanes tienen la declinación de los nombres, nominativo, tienen acusativo, tienen dativo, tienen 3 casos. En latín está nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, perdón, los alemanes también tienen genitivo. Entonces para ellos es más fácil. Para los polacos y los rusos, las lenguas eslavas tienen casos también. Es fácil como estructura, pero no como vocabulario, que es muy distinto. En cambio, para nosotros, los que hablamos la lengua española, la lengua portuguesa, la lengua italiana, la lengua
francesa o lengua rumena, es facilísimo el latín en cuanto al vocabulario, tal vez no en cuanto a la estructura de los casos. Pero les doy un ejemplo, por ejemplo. En nominativo, yo miro el reloj. En acusativo, a mí me dieron un golpe, me pegaste. Ese es acusativo. Este reloj es de mí. Eso es genitivo, de mí. Esta pluma es para mí. Es el caso dativo, complemento indirecto. Y tú estás en mí. Eso es complemento circunstancial de lugar. Con poquito de explicación, con poquita ayuda y con mucho estudio, sí se puede, en la edad que sea. Este Papa, Juan XXIII, en los 80, tenía 80 años y estaba aprendiendo el ruso para decir siquiera algunas expresiones, para poderlo leer. Y él abrió el camino para acabar con tantas persecuciones y tantas muertes tan crueles de millones de personas por los comunistas. Entonces, en estas escuelas de latín de todas las edades, serán formados en el conocimiento más pleno y profundo del latín, en su uso, en el estilo propio y elegante, los que están destinados a enseñarlo en los seminarios y colegios eclesiásticos, o a escribir decretos, sentencias y cartas en los ministerios de la Santa Sede, en las curias episcopales y en las oficinas de las órdenes religiosas. Es muy triste la situación actual, y esa fue la llavecita que usó el demonio. Cambio la liturgia y ya ganó el demonio. Quito el latín en la liturgia y ya ganó el demonio. ¿Y cuál es el resultado? Sacerdotes que no tienen ya armas para defender la única verdadera religión. Sacerdotes que ya no se cultivaron interiormente y se dedican pues a los perritos, a los pericos, a la televisión, a la fotografía, a los hobbies, y ya no se dedican a las ciencias sagradas. Cuánta ausencia de libros verdaderamente científicos, serios, cuánta ausencia de cultura clerical, gracias. Entonces, hallándose la lengua latina estrechamente ligada a la griega por la naturaleza de su conformación, por la importancia de las obras que nos han sido legadas, también en ella, como han ordenado a menudo nuestros predecesores, habrán de ser instruidos los futuros ministros del altar, desde las escuelas inferiores, en las escuelas medias, con el fin de que cuando estudien las disciplinas superiores, y sobre todo, si aspiran a los grados académicos en Sagrada Escritura y en Teología, puedan señalar y rectamente comprender no solamente las fuentes griegas de la filosofía escolástica, sino también los textos originales de la Sagrada Escritura, de la liturgia y de los santos padres griegos. Eso pidió el Concilio Vaticano II, ressourcement en francés, ir a las fuentes. Eso es el Vaticano II. Regresemos a las fuentes. Y aquí está el autor, el iniciador de ese Concilio Ecuménico Vaticano II, el Papa Santo, San Juan XXIII, que te obliga al conocimiento de la lengua griega. Damos orden, fíjense, no damos consejos, no damos sugerencias, no pedimos favorcitos, no. Como sumo pontífice, con toda su autoridad apostólica, damos orden asimismo a la Sagrada Congregación de Estudios, para que prepare un ordenamiento de los estudios de latín, que habrá de ser observado por todos fielmente, y tal que proporcione a cuantos lo sigan un conveniente conocimiento y uso de la lengua latina y griega. Este programa podrá, por exigencias particulares, ser ordenado de otro modo por las diversas comisiones de ordinarios de los obispos, sin que sin embargo sea jamás cambiada o atenuada su naturaleza y su fin. Que jamás, ¿qué significa jamás? Que nunca sea cambiada.
Y eso es para los que me están escuchando. Sin embargo, los ordinarios no creían poder realizar proyectos sin que la Sagrada Congregación los haya examinado y aprobado primeramente. Cuanto con esta nuestra Constitución hemos establecido, decretado, ordenado y solicitado, pedimos y mandamos con nuestra autoridad que se mantenga definitivamente firme y sancionado y que ninguna otra prescripción o concesión, incluso digna de mención especial, tenga ya vigor contra esta orden. San Juan 23, Veterum Sapiencia, 22 de febrero de 1962, en el número 8. Ahí le dejo, porque se van a enojar conmigo. Enójense con Juan 23. Yo soy niño bueno, repito. Con Juan 23 enójate. Con el Papa Santo, enójate con él, que él es el que está ordenando todas estas cosas. Bueno, interrumpimos por algunas preguntas. Monseñor Isidro, ¿podría profundizar, por favor, en la biografía del Papa San Gelasio y etiquetarme en su video? Bueno, mira, ahorita te voy a pedir que me tengas paciencia. Te respondo en el siguiente programa. Aquí le pongo numerito 1, para poderte responder con datos de años y todo. Lógicamente, tú puedes entrar al internet y ver algo del Papa Gelasio. Yo te digo lo que significa su nombre. Gelasio es el que ríe, es como Hilario, el que se ríe, ¿verdad? Bueno, y etiquetarte en tu video, con mucho gusto les voy a ver si se pueden aquí las religiosas. Muy bien. La señora Leonila nos pregunta, ¿qué significa rezar los maitines? Primero te voy a cantar. Frere ya che dormevo, son le matine, din don dan. Lo he desentonado. Hay una cancioncita en todas las lenguas que habla de un hermano, Santiago, que tocaba la campanita para despertar a los monjes a que rezaran los maitines. Los maitines vienen de matutinum, son las oraciones que los sacerdotes y las religiosas y los consagrados a Dios rezamos en las noches. Son 3 nocturnos. La oración obligatoria, bajo pena de pecado mortal, y así está en el nuevo Código de Derecho Canónico, pecado grave, culpa grave, falta grave, consisten en rezar maitines, laudes, las horas menores, que era prima, tercia, sexta y nona, y los que usamos el rito latino en la forma extraordinaria nos siguen obligando. Luego viene las vísperas, las completas. Maitines es la primera hora canónica. A las 9 el primer nocturno. Son 3 salmos y 3 lecturas de la Sagrada Escritura. Te vas a dormir un rato. A medianoche el segundo nocturno. Se tocaba la campana. Y rezas otros 3 salmos y 3 lecturas de los padres de la iglesia. A las 3 de la mañana otra vez te levantas. Se trata de hacer penitencia, porque la noche es cuando se cometen más pecados. Y el sacerdote, el religioso, el consagrado a Dios, a esas horas, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada, está rezando 3 salmos, y ya los últimos en la madrugada son 3 explicaciones del Santo Evangelio de ese día. A las 6 de la mañana, en cuanto sale la aurora, se rezan laudes matutinos. La hora de prima viene luego, más o menos a las 7 de la mañana. A las 9 rezas la hora tercia. A las 12, mediodía, rezas la hora sexta. Y ahí viene la palabra siesta. Es el momento en que tienes más sueño después de la comida, ¿verdad? Y la hora nona, la hora novena, es a las 3 de la tarde. Y quedó en inglés afternoon, después de la nona, significa la tarde. Good afternoon, muy buenas horas después de la hora nona, ¿verdad? Luego las vísperas a las 6 de la tarde.
y ya antes de acostarte las completas. Se rezan los salmos del rey David. Es la oración que rezaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son los maitines. 9 salmos y 9 lecturas de la Sagrada Escritura, de los santos padres de la Iglesia, del Santo Evangelio. Vamos a la siguiente pregunta. Esta las pongo aparte. Ahí. Si una suegra le desea algo malo a la nuera y sus hijos, ¿podría cumplírsele el deseo como una maldición? No, absolutamente no. En esto, oigan al Papa Francisco, como dice terriblemente fuerte y claro, no somos para la maldición, somos para la bendición. Ahora, si esa suegra está buscando el bien de su nuera y la nuera es perversa, es malvada y la nuera es una mujer que de veras está con el demonio, entonces pudiera darse en algunos casos que esa maldición que busca únicamente el bien de esa alma de la nuera, que quiere que esa nuera se arrepienta y deje el pecado mortal que la va a llevar al infierno, entonces esa maldición es por tu bien, así como Dios da maldiciones. Dios te pone 2 caminos. Lee el final del Deuteronomio. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés habla de bendiciones y maldiciones. Lee el capítulo 7 de San Lucas, bienaventuranzas y maldiciones. Escucha de nuevo el capítulo 25 de San Mateo, cuando Cristo nuestro Señor nos divide las ovejas del buen pastor a la derecha, los cabritos del demonio a la izquierda. Malditos de mi Padre. Hay maldiciones. Existe una maldición, al final la pueden encontrar los que puedan, ¿verdad? En el Pontifical Romano. Ahí viene al final de la profesión perpetua, de la consagración de las vírgenes, de las religiosas, una maldición terrible contra todo aquel que se atreva a quitarle los bienes a las religiosas, a hacerles daño, a violarlas, a matarlas, etc. Maldito seas cuando estés sentado, cuando estés parado, cuando camines. Maldito seas en el día y en la noche. Maldito seas en el campo y en la ciudad. Son palabras durísimas. Porque buscan el que se arrepienta ese pecador, el que no cometa esos pecados. En ese sentido, pues, es como yo te digo, ¿verdad? Si la suegra maldice por maldad, no se cumplen las maldiciones, por ningún motivo. Dios no cumple antojos en ese sentido, y Dios no es tu mandadero, no te hace nada. Pero lo mejor es que no lleguemos a esas situaciones. Nuestro Señor Jesucristo habla, yo vine a poner división entre el Padre